Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Yo estoy muy contento por participar este día en la enseñanza de la palabra de este libro extraordinario como lo es el libro del Apocalipsis. Un libro que está relacionado directamente con la segunda venida de Cristo y con las consecuencias de esa segunda venida. Por otro lado, yo explicaba que lo que tenemos en el capítulo 11, en realidad ya está sucediendo lo que es la última semana profética. La semana 70 de la profecía que el ángel le dio a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Y esto que estamos viviendo a través de la palabra es estar viviendo la semana 70. Por lo que bien podemos pensar y decir que a partir del capítulo 13, ese advenimiento para establecer el reino se ha dado, pero sin embargo son todavía muchas cosas las que han de suceder en la tierra. Y yo expliqué que se le llama la gran tribulación a los 7 años. Esa es una manera convencional, es decir, porque conviene llamarlo de alguna manera. Pero en realidad esta es una semana de 7 años, ciertamente, que es la semana 70, pero que esa semana no es todo lo que es la gran tribulación, sino que esa semana está dividida en 2 partes. La primera parte, 3 años y medio, y la segunda parte, otros 3 años y medio. Y los primeros 3 años y medio los tenemos ubicados proféticamente en todo lo que es la permanencia del caballo blanco y su jinete. Un jinete que parecía que no tenía ninguna actividad, pero que dijimos, de acuerdo al libro de Daniel, estaba creando toda una infraestructura para establecer el gobierno del anticristo en la tierra. Pero son 3 años y medio, que viene siendo 42 meses, que viene siendo al mismo tiempo un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, que viene siendo a lo mismo que 1260 días, para que podamos tener una idea de estos detalles. De tal manera que la primera parte de esa semana se terminaría o se termina cuando se muestra el caballo bermejo. ¿Qué decimos? Que es cuando empieza la gran tribulación. Porque los otros 3 años y medio del tiempo del caballo blanco no hubo acciones de violencia ni de guerra en la tierra. Agradó tal que hemos llamado que es un tiempo de paz. 3 años y medio de paz. Pero que no es la paz de Dios, sino que es la ausencia de la actividad satánica, que esos tiempos no se encuentra en la tierra. Por Apocalipsis 12 encontramos que él estaba en el cielo. Se le está haciendo juicio a la iglesia. Y evidentemente son esos 3 años y medio, porque cuando lo expulsan del cielo, empieza el caballo bermejo y empiezan los tiempos de tribulación, los tiempos amargos del
caballo bermejo. Entonces sí tenemos más o menos ubicado cómo está el tiempo en este caso. Y dije yo que es muy interesante que en el capítulo 11, versículo 15, dice que sonó la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la séptima trompeta. Y fueron hechas grandes voces. Es decir, ¿qué sucedió en el cielo? Pues yo lo entiendo como un acto de gran emoción por las cosas que luego cantaron, porque has venido y has establecido tu reino. Es decir, definitivamente los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. Y eso no será hasta cuando el Señor Jesús reine sobre la tierra, sobre el mundo entero. Entonces, el capítulo 11, versículo 15, es una cita del momento cuando se establece el reino de Dios en la tierra. Yo creo que no hay problema para entenderlo. Pero fue un momento tan extraordinario que los moradores de los cielos de Dios, por cierto, empezaron a cantar, dando gracias a Dios y alabándolo, porque ahora se había establecido su reino. Y aquí, a partir del capítulo 11, versículo 15, se manifiesta todo un gran, yo no llamaría alboroto, pero sí algarabía. Bueno, alborotar realmente sería sacudir los mismos cielos y la emoción de lo que está pasando. Pero esta misma alegría que se manifestó cuando tocaron la séptima trompeta, si usted lo observa, es la misma alegría que se manifiesta en el capítulo 12. Después de que se hizo una gran batalla en el cielo, el diablo fue expulsado con la consigna, indudablemente, que nunca más volviera, que no tenía autorización para regresar. Porque dice el 12:8, y no prevalecieron, ni su lugar fue hallado más en el cielo. Quiere decir que nunca jamás tendría acceso el diablo y sus ángeles al cielo de Dios. Eso sería muy interesante. Pero el problema está en que en el versículo 10 del capítulo 12 se manifiesta un canto que es muy parecido al del capítulo 11. Quiere decir que son tiempos contemporáneos. Dice, y oí una grande voz en el cielo que decía, grande voz en el cielo. Lo mismo que se dice aquí en el versículo 8, fueron hechas grandes voces. Y en el capítulo 12, versículo 10, y una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, y la virtud y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo. Pero ahora lo relaciona con otro suceso. Acá lo relaciona en el capítulo 11 con el hecho de que ha establecido el reino, o se está estableciendo. Mientras que en el capítulo 12, versículo 10, se relaciona con el hecho de que Satán ha sido expulsado del cielo. Son dos sucesos, pero que tienen un mismo tiempo. ¿Qué estaba haciendo o por qué se hizo esa gran guerra? Es muy interesante.
dice el capítulo 12, porque hemos dicho que la iglesia fue juzgada y aclaramos que la iglesia son creyentes a los cuales el Señor ha perdonado, a los cuales el Señor ha redimido, son puro redimido. Sin embargo, el creyente, aunque ha sido perdonado por el que pagó por sus pecados, ese no ha sido juzgado en los términos de un juicio legal. Y yo dije, un juez puede tener la certeza de que un amigo suyo no puede culpársele de haber hecho algo porque él tiene la certeza que no lo hizo. Y puede alegar, gracias a su amistad, al conocimiento que tiene de su amigo, puede alegar que su amigo es inocente. Sin embargo, eso no lo puede establecer como una definición judicial, sino que tiene que permitir que a su amigo le hagan juicio, para que entonces, habiéndole hecho un juicio donde haya un fiscal, o sea, un acusador, que en el capítulo 12 es el diablo, dice Juan, porque acusaba a los hijos de Dios día y noche. O sea, era la obsesión, pues que quería indiscutiblemente echar por tierra el perdón que Dios nos ha otorgado. Echar para atrás. Sin embargo, bien lo dijo Pablo, nadie puede quitarnos lo que Dios nos dio. ¿Quién puede echar por tierra el perdón que el que está sentado en el trono nos dio? Imposible. Entonces, aquí en el cielo hay un fiscal, hay juez, hay mucha gente, pues los redimidos, la iglesia. Usted dice, hermano, pero había de alguna manera usted ya ha comentado eso. Sí, fíjese que sí. Tengo por costumbre histórica ser repetitivo. Y la razón por la que hago eso es porque conviene que las cosas queden bien claras, bien arraigadas en el entendimiento. De tal manera que voy a decirle algo que ya lo he dicho. Quizá usted se acuerde o quizá no. En ambos casos estaría muy bueno. Porque, si usted recuerda, somos gente perdonada, pero se necesita juzgarnos. Y en el cielo dije, está un fiscal despiadado. Dice Juan, acusaba a los hermanos delante de Dios día y noche. O sea, aquí no queda nada oculto. Es un juicio a la luz de todas las edades. Pero ¿por qué enfatizo tanto esto? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque es necesario que a un creyente se le acuse de todo, sin ninguna componenda. Y Juan dice que cada creyente le ha vencido al diablo. Y da dos razones
que me parecen razones judiciales, me parecen sustentadas de manera categórica. Uno, es que sí pequé, diría el creyente, pero el que está sentado en el trono me perdonó con su sangre. ¿En qué consiste la fuerza de ese argumento? En que está apoyándose en un hecho histórico. ¿Cuál es ese hecho histórico? Vamos a pensar que fue el año 29 cuando el Señor Jesús fue crucificado. Está apoyándose en el hecho histórico de que el Señor Jesús fue crucificado a causa de pagar nuestros pecados y que su sangre había sido derramada y que Él estaba en el cielo precisamente porque Él derramó su sangre para perdón de pecados. Cuando se hace este argumento, pues nomás dígame usted, ¿en qué forma Satán podía rebatir eso? Por eso estoy diciendo, vea la argumentación que se está haciendo. Porque normalmente leemos de corrida y Él con su sangre. No, espérame. Vamos a aclarar en qué consistía esa declaración. Consistía en llevar el caso a la misma cruz del Calvario. Yo espero que usted vaya anotando eso si usted quiere. Número 1. El segundo argumento que derrotó al diablo, persona a persona. Y ellos le han vencido. Número 1, por la sangre del Cordero. Argumento irrebatible. ¿Cómo podría el diablo negar un hecho histórico de esos? Si a él lo derrotaron ahí y él estuvo presente. Argumento vigoroso número 2. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, número 1, y por la palabra de su testimonio. Y allí ese argumento es tan fuerte. Por una razón muy sencilla. Porque el Señor Jesús salva al hombre. Lo redime. Era un hombre de lo peor. Pero a partir de que Él es redimido, empieza una cuenta nueva de una nueva vida. Y entonces, me parece que la cuestión de Satán sería, sí es cierto que el Señor te perdonó, pero acuérdate tú que a partir de que empezaste a vivir la llamada vida cristiana, hiciste muchas cosas, pero muy malas, muy ajenas a la fe, ofensivas a Cristo mismo. Es decir, está utilizándose el cómo vivió ese creyente después de haber sido redimido. Ya no te está peleando tu salvación. Ahora te está diciendo, sí fuiste salvo, sí te perdonaron, pero cuéntanos cómo viviste, porque yo sí te voy a recordar el cómo viviste. Y ese creyente tiene que entonces narrar la historia de su vida cristiana y que termine siendo un creyente fiel al Señor, de tal manera que Satán no tiene manera de desmentirlo.
Y entonces es la doble razón por la cual los creyentes lo vencen, con argumentos muy irrevocables, poderosos. Él me limpió con su sangre, no lo puedes desmentir. Mi testimonio después de que me redimió, mira cómo viví. Es cierto que pequé, es cierto que esto, pero Él me perdonó. ¿Cómo puede entonces el diablo rebatir cualquiera de estos dos argumentos tan vigorosos? En realidad, no recuerdo haber oído a algún hermano hablar sobre esos dos argumentos de la defensa del creyente allá en el cielo, en el tribunal de Cristo. ¿Qué le parece a usted esto? Extraordinario. Y resulta, al final de este juicio, tan largo, tan grande, que Satán se quedó con las manos vacías. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Todos esos hermanos, ¿quiénes son? Pues son la iglesia. Entonces, usted ya puede decir, ahora sí sé por qué el hermano estaba insistiendo en eso. Porque la iglesia no está en la gran tribulación, que es una de las cuestiones que trae al creyente cierta nostalgia y pena. Pues no sabemos cómo nos vaya. Yo le voy a decir una cosa. Si el Señor lo levanta el día que viene por la iglesia, usted ya brincó a otra distancia. Ya no se preocupe porque no hay devolución de creyentes. Es muy bonito. A mí me gusta mucho ese detalle. Ya se lo llevaron, ya no lo devuelven. Y Satán quiso seguir esa ruta de la devolución de creyentes. Digo, si no, ¿para qué estaba acusándolos? ¿Y por qué lo rebatieron los creyentes con esos dos argumentos? Argumentos doctrinales, históricos, proféticos y cosas de carácter personal. A mí se me hace maravilloso. Y resulta, cierto que estoy repitiendo porque quiero que estas cosas queden muy bien grabadas. Y resulta que entonces, pues a Satán no le gustó en qué quedó aquel juicio. Inocentes, declarados oficialmente inocentes. Escúcheme bien. Esta iglesia que ha sido juzgada aquí es declarada oficialmente inocente, que oficialmente fue perdonado, lavado con la sangre de Cristo y que guardó su testimonio. Dos cosas que a veces no se le da importancia como asuntos muy valiosos, pero lo son. Y entonces, por lo que se ve, pues al diablo no le gustó y pensó, evidentemente, que podía quedarse un tiempecito más. Hay otra versión del motivo. Es que después del juicio que se le hace a la iglesia está en el cielo porque dice que los acusaba delante de Dios. Y por otro lado, Israel, ¿dónde está? Israel está acá en la tierra. Entonces encontramos a los dos grupos, la iglesia y el pueblo de Israel, en lugares distintos. La iglesia no está en la gran tribulación. La iglesia fue arrebatada
para el Señor, de tal manera que ahora se hace el juicio de la iglesia, que no está en la tierra, que no se quedó a la gran tribulación. Es más, todavía no empezaba la gran tribulación. No podían estar en la gran tribulación cuando que todavía no empezaba. Porque la gran tribulación empezó formalmente a partir del caballo bermejo. Y despuesito de la guerra que se hizo en el cielo. Han juzgado a la iglesia. Y entonces, dice algunos que me parece muy razonable, porque en profecía no podemos ser dogmáticos, pero sí tener cierta certeza de cosas. ¿Y cuál sería esa cierta certeza de cosas? Bueno, es que después del juicio de la iglesia, y a mí me parece muy razonable, viene el juicio de la recompensa, que Pablo se lo dijo a los corintios, que seremos juzgados, pero que también se nos dará según nuestro trabajo. Agradó tal que Pablo reconoce y dice: yo he llenado del evangelio de Cristo, desde Jerusalén hasta el Ilírico, hasta Europa occidental. Lo llenó del evangelio de Cristo. Yo he acabado mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Él está haciendo un resumen laboral, ministerial. Encantador. Dice: por mi parte, a mí me espera la corona de la vida, la cual el Señor justo juez nos dará. Y de tal manera que en esa tesis de un hermano que me parece, dije, muy razonable, el diablo no tiene nada que hacer allí. ¿Por qué razón? Porque ya se aclaró que era perdonado y que había guardado su vida en Cristo. O sea, ya Satán no tenía causa. Porque para estar en este juicio, Satán tuvo que alegar una razón para que Dios le permitiera estar allí. Pero Satán, ahora que todos los creyentes le han vencido por la sangre del Cordero y por su testimonio, quiere decir que en el término de la recompensa, Satán ya no tenía causa. Qué desglose tan interesante del apóstol Pablo. Ya no tenía causa, no tenía razón para estar acusando a los hermanos. Pero en ese intento, ¿por qué? Porque él ha pensado muchas veces que las puede, que él tiene cierto acceso. Pues acuérdese que cuando se rebeló y se llevó la tercera parte de los ángeles de Dios, ¿usted cree que no llegó a pensar, y Ezequiel más o menos de esa idea, a pensar que tenía cierto derecho? Pondré arriba, más arriba de los cielos. De tal manera que él pensó que tenía cierto derecho de ocupar las posiciones del Dios de los cielos. Porque la Biblia sí autoriza a pensar que él tenía ese razonamiento. Allá con Ezequiel, que sí tenía ese razonamiento. Entonces, ¿cuántas veces Satán habrá pensado que él tiene acceso, que él tiene derecho?
Pero ya lo han vencido, y al vencerlo los creyentes, Satán ya no tiene nada que hacer. Tuvo acceso al cielo porque todavía traía un montón de acusaciones contra los creyentes, y los creyentes tendrían que hacer defensa en un tribunal, y lo hicieron bastante bien, y lo vencieron. Dice Juan, y ellos le han vencido. Entonces, si la iglesia, si los creyentes en particular lo vencieron en las dos acusaciones que el diablo tenía, ya no tiene razón de participar en el juicio de las recompensas. Él ya no tiene nada que hacer. Y a mí me parece muy razonable que haya querido quedarse allí por medio de un conflicto de guerra. Y es entonces cuando encontramos en el capítulo 12 al principio que hubo una gran guerra. Y es muy interesante porque en el capítulo 12 empieza hablando de dos señales. Una de ellas la llama que en el cielo se vio una grande señal. ¿En qué consistía esa grande señal? En una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Que la interpretación de todo creyente que tenga cierta cordura, entendemos que es Israel. Es el pueblo de Israel. Y luego se vio una segunda. Y fue vista otra señal en el cielo. Y aquí un grande dragón bermejo. Entonces se vio a una mujer. Esta se considera como una grande señal. Mientras que la del dragón bermejo no fue más que señalada como otra señal. Mientras que la de la mujer es una gran señal. En términos de importancia, de jerarquía, pues el pueblo de Israel tenía mejor posición, definitivamente. Y entonces dice que se hizo una gran batalla en el cielo. Pero si queremos ubicarla en tiempo, estamos diciendo que ya ahorita esta es la semana profética 70. Pero esa batalla, ¿a qué tiempo pertenece? Necesariamente casi al momento de terminarse el tiempo del caballo blanco. Porque Satán empezó a perseguir a la mujer y la persiguió 42 meses. ¿Qué quiere decir? Que Satán, desde que lo expulsaron del cielo, al final del tiempo del caballo blanco, lo expulsaron del cielo y de inmediato lanzó una gran persecución contra la mujer. Y dice que la persiguió 42 meses, que viene siendo 3 años y medio. Recién lo acababan de correr del cielo. Entonces estoy diciendo, ¿dónde ubico yo esa gran batalla? Yo, en lo personal, lo ubico justamente en el momento en que se termina la época del caballo blanco y se inicia la del caballo bermejo. Entonces, necesariamente,
ese conflicto de guerra en el cielo tuvo que ser al final de la primera mitad de la semana 70. Esa primera mitad se termina cuando termina el tiempo del caballo blanco. ¿Por qué? ¿Por qué decir eso? Porque después de esa guerra que se da en el cielo, el diablo es expulsado. Y él sabe que ya no le permitirán volver a entrar. No tiene el poder para hacerlo. Tiene poder, y sin duda mucho poder, que Dios le otorgó. El diablo es expulsado. Y aquí hay un detalle interesante. Que al ser expulsado y estando en la tierra, inicia la más violenta agresión contra Israel. Y textualmente dice que fue agredida 42 meses. El intento de Satanás, la persecución de aniquilamiento de Satanás contra Israel, duró 42 meses. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días. Esa persecución contra Israel para destruirla duró 42 meses. Por consecuencia, no puede haber empezado en otro tiempo, sino tiene que estar dando comienzo justo cuando termina la época del caballo blanco. Analícelo, piénselo. Porque este es el tiempo en cuanto lo expulsan del cielo. Y déjeme decirle algo que a mí me llama mucho la atención. El hecho de que diga que cuando el diablo vio que lo habían expulsado junto con sus demonios, se indignó. O sea, ¿cómo? Cuando ya lo mandaron para la tierra a él con sus demonios, se dio por enterado que lo acababan de lanzar para la tierra. Déjeme ver si la... ¿Sí? El versículo 13 del capítulo 12. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado, o sea, no se había enterado, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En cuanto lo expulsan del cielo, empieza la persecución contra Israel, que duró 42 meses, 3 años y medio, que necesariamente entonces el principio de la persecución del diablo fue justamente en el momento del caballo bermejo, cuando lo acababan de lanzar del cielo. Y le dijeron, eso le digo yo, que no tenía permiso de volver para allá. Interesante, de veras, historia. Pero mientras estoy diciendo esto, yo dije que yo veía 2 grupos. 2 grupos de Israel. No piense que estoy hablando de la iglesia. La iglesia está en el cielo. La iglesia va a la recompensa. Israel está en la tierra. Que es bastante interesante. Daniel 12:1 lo dice. Tiempo de angustia cual nunca fue. 2 grupos. ¿Cuáles son esos 2 grupos? Bueno, el versículo 13
en adelante, y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, habla como si no se hubiera enterado. Sin duda tuvo que saber cuando venía para abajo. Lo aventaron. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. A ver, es decir, de inmediato, no hubo un espacio, de inmediato que el diablo es lanzado a la tierra, estando en la tierra, de inmediato, cuando vio que había sido arrojado, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo. Ese hijo es Cristo. Esa mujer es Israel. Y dice que le fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente vos lance al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Y no hay dónde ubicarlo. Lo acaban de expulsar. Y al mismo tiempo empieza el problema con el caballo bermejo, las guerras en el mundo, los conflictos entre naciones. Pero él se lanza contra la mujer en una especie de acto de venganza. Yo creo que no hay problema para entender este detalle. Este grupo de los hijos de Israel, el primer grupo, viene siendo los que son ayudados de Dios. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de águila, de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde es mantenida, escucha bien, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Donde es mantenida, sustentada sería si fuera Dios. Pero aquí en realidad podemos entender que se trata de gentiles. Porque acuérdese que todavía va a haber un juicio en la tierra. Y en ese juicio, el Señor le dirá a algunos: porque me visitaste estando en la cárcel, me diste de comer. Y esa persona sorprendida le dirá: ¿a dónde hice eso? ¿Cuándo hice eso? Dice: por cuanto lo hiciste a estos mis pequeñitos. ¿Y quiénes son los pequeñitos? Es el pueblo de Israel. Pero a veces se forza la interpretación para decir: son la iglesia. No. Aquí el problema no era de la iglesia. Aquí el problema era persecución contra Israel. Es lo que interesaba Israel. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de que fuera arrebatada. Y dice que la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. De ahí que se interpreta en algunos casos que era una enorme cantidad de agua, río propiamente, enorme cantidad de agua que se lanzó sobre la mujer, por supuesto para que se ahogaran. Pero que la tierra, en una especie de defensa, se abre y se traga todo el agua. Digo, son interpretaciones en las que no podemos decir así fue. Lo único que dice es que Dios le preparó lugar, que Dios le dio 2 grandes alas de águila para que pudiera escapar. Que aquí hay algunas cuestiones muy interesantes que yo he mencionado.
me llama la atención. Israel, pues eran de a pie, o los recursos de movilidad que tuvieran, lo que usted quiera. Pero, ¿cómo puede escapar con más agilidad un pueblo que va caminando por el desierto o por lo que usted quiera, cuando que el dragón es un espíritu que recurre a estar a la alta velocidad? Entonces, yo en lo personal no me atrevo a decir de qué se trata. Lo único que me atrevo a decir es que Dios estuvo al pendiente para que el diablo no pudiera atrapar a Israel. Y que incluso era un lugar preparado. En el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado de Dios. Y yo he dicho, nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. ¿Por qué van a saber algunos, por muy teólogos que sean, por muy duchos? ¿Cómo van a poder decir, Dios llevó a Israel aquí, sí, aquí va a ser? Podemos decirse muchas cosas. Para que allí la mantengan 1260 días. Para que allí la mantengan 1200. Por cuanto lo hiciste por estos mis pequeñitos. Qué interesante. Hermano, pero usted me va a decir, pero usted dijo que había dos grupos. Sí, definitivamente. El 17 dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. Linaje. Yo no soy linaje de la simiente de la mujer, cuando menos no lo sé. O sea, no quiero atribuirme, ni creo justo que nadie se quiera atribuir un lugar que no le corresponde. Contra los otros de la simiente de ellos, de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues, ¿quiénes son estos? Bueno, es lo que yo dije, si nos vamos a Mateo 24, por allá por el versículo 31. Permítame tantito. Mateo capítulo 24. Se lo voy a leer. Mire lo que dice. Y después de la aflicción de aquellos días, Mateo 24, 29. Otro pasaje que está juntito a ese tiempo donde el reino se estableció. Juntito de capítulo 11, versículo 15. Juntito al capítulo 12. Juntito al tiempo de persecución durísima. Y luego, después de la aflicción de aquellos días. ¿Cuál aflicción? Pues la tribulación. Mateo 24 es tribulacionista, hermanos. ¿Qué va a pasar? El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre. Lo mismo encuentra usted en Joel. Los mismos detalles, las mismas manifestaciones en el universo. Y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Ya se está viendo, digamos, esto. Digo,
Estoy ilustrando. Vamos a suponer que ya se está sucediendo. Entonces, ¿qué va a pasar? El 30 dice, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Por eso dije, son pasajes muy cercanos uno de otro, del momento cuando Cristo establezca su reino, cuando Él venga, cuando su segunda venida. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, lo mismo que dice Apocalipsis 1:7. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Qué maravilloso. Que viene siendo la historia que le cuenta a usted Zacarías 14, 13 y 12. Léalo así, de esa manera para atrás, si no, no le encuentra sentido. Zacarías 14, cuando pone su pie en el monte de las Olivas, cuando se abre en un gran valle, cuando Israel, que está por ser destruida, vea la manifestación y lo vea venir en un brioso corcel, un guerrero, y que acaba con los ejércitos del anticristo, derrota al anticristo. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? Yo lo digo de esa manera. Podrán decir, ahora sí, este sí es el Mesías. No aquel otro que vino en un asnito, imitador. Pero el capítulo 13 van a recibirlo y ven sus manos heridas y le dirán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él dirá, herido fui en casa de mis amigos. Capítulo 12, y el Espíritu de Dios vendrá sobre Israel, les abre el entendimiento y verán a mí, que fue el que traspasaron, dice el 12. Y entonces la nación será salva en un solo día. Y esos que estaban encerrados, pues ahora vienen de regreso a Jerusalén. O sea, la tierra le espera un tiempo muy bonito, glorioso. Oiga, ¿y qué más pasa? Le voy a decir esto. Y enviará a sus ángeles. Y esa Y quiere decir, y lo que sigue. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Y aquí es donde también dicen, ya ve, estos otros son la iglesia. No. Son otros de la simiente de la mujer. ¿Pero acaso no se les llama escogidos a ellos? Israel no es escogida. Los hijos de Abraham en el mundo no son pueblo escogido. Estén donde estén, son pueblo escogido. Nosotros en Cristo fuimos hechos un pueblo escogido. Porque en Efesios usted encuentra la idea que cuando les eligieron a Jesús como nuestro Salvador, nos eligieron con Él. O sea, la elección nuestra es tan antigua como la elección eterna de Cristo. Yo no sé, pero a mí se me hace una grandeza esto. Y dice Ezequiel, ¿para dónde se los lleva? Ezequiel 20. Estas Biblias que tan buenas, pero que están tan delgaditas, de tal manera que hay que andar batallando un poco.
batallando un poco, perdóneme, batallando desde hoy en la mañana. Mire lo que dice Ezequiel. Vivo yo, Ezequiel 20:33 en adelante. Dice el Señor Jehová, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, tengo de reinar sobre vosotros. Aquí ya es su reino. Y os sacaré de entre los pueblos, y os juntaré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado. Y os he de traer al desierto de Pueblas, para allí por Cades Barnea, por allí donde el pueblo, estando a punto de entrar a la tierra de la promesa, mandaron 12 espías y 10 trajeron noticias muy malas, de tal manera que el Señor suspende la entrada de Israel a la tierra de la promesa. Y allí litigaré con vosotros cara a cara. Se hace un juicio del Israel vivo, para que no vaya usted a confundirlo con el juicio de la iglesia. Ese es un juicio con el Israel vivo. Cuando después se hará un juicio con las naciones vivas en relación al trato que le dieron a su hijo Israel. A mí se me hace delicioso. Dice, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor Jehová. Allí donde se quedó la historia la retomamos, pero voy a juzgar. Y os haré pasar bajo de vara, y os traeré en vínculo de concierto. Y apartaré de entre vosotros los rebeldes. Nada de que soy hijo de Abraham y entro. Y los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus destierros los sacaré. Escuche bien esto. Y a la tierra de Israel no vendrán. Pero que somos hijos de Abraham, sí, pero no entras. Porque se te ha hecho un juicio. Y has salido culpable. O sea, nada de que recogió a los hijos de Israel y se los llevó de inmediato a Jerusalén. Ezequiel dice que se los llevó al desierto. Y yo decía, bueno, es que el reino de los cielos tiene un territorio. Y ese territorio tiene fronteras. Y tiene la frontera del sur y la del norte. La frontera del sur es el río de Egipto, que no es el Nilo, para que no se confunda, sino que es un torrente del desierto y que se llama el río de Egipto. Si estás del otro lado y no fuiste aceptado, no puedes cruzar la frontera sur. Pero del lado de la frontera norte está el río Éufrates. No cruces el río Éufrates, porque estarás entrando al territorio del rey. Yo no sé qué le parezca a usted, pero a mí en lo personal me parecen pasajes extraordinarios. Y entonces entendemos eso de que el Señor los mandó traer. ¿De dónde? De todos los pueblos de la tierra. Venga para acá. Y es correcto que diga que mandaron a traer a los otros
que son de la simiente de la mujer. Y esa persecución se termina allí. Se termina con la guerra de Armagedón, su segunda venida. El Señor lanzan al abismo al anticristo y al falso profeta. Se ha terminado. Ahora ya no gobernarán la tierra las naciones gentiles, sino que ahora el Hijo de Israel, Hijo de David, reinará sobre todas las naciones. Y entonces se ha terminado el llamado tiempo de los gentiles. Yo no sé si usted se acuerde del tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. El tiempo de los gentiles es todo el tiempo en que Israel ha quedado bajo dominio de las naciones gentiles. No ha habido un rey, porque mire, para que ese reino esté completo, tiene que estar la ciudad de Jerusalén, el templo de Dios y el Hijo de David. Con uno de los que falten, no está completo ese reino. De tal manera que al último rey descendiente de David que sacó Nabucodonosor fue Sedequías. Y desde entonces ya no ha vuelto a haber rey en Jerusalén. Alguien me dijo, ¿cómo no ha habido muchos? Sí. Pero no ha vuelto a haber un hijo de David, hijo directo de David. De tal manera que cuando en la segunda venida viene el Hijo de David, viene con todo el derecho de establecerse allí y reinar. ¿Qué le parece la profecía tan preciosa? Se cumple en tiempo de los gentiles. Ahí vamos a dejar por esta ocasión, y yo espero que ya no tenga que regresar, porque entramos al capítulo 13. Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león. ¿Sabe qué está describiendo? A lo que vio precisamente en Daniel capítulo 7, y que viene siendo Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y que remató en Roma. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande potestad. ¿A quién? Al anticristo. Luego el anticristo no es plenipotenciario, Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. No herida de muerte, porque no se murió. Y la llaga de su muerte fue curada. Puntualizo este detalle, porque se enseña y se dice, el imperio romano habrá de resucitar. Pues cuando se murió, lo hirieron de muerte, sí, pero no se murió, solamente sanó. Y los muertos no sanan. Los muertos tienen que resucitar. Sanan los heridos, aunque sea muy grave la herida. Y el imperio romano, empezamos con esa historia. Sí fue herido de muerte. Y la herida es grande. Pero dice la Biblia, dice Juan, pero sanó. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado
la potestad a la bestia y adoraron a la bestia. Muy consistente con lo que dice la Escritura y lo que dice Pablo, que buscará adoración como Dios. ¿Quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Quiero mencionar esto. Alguien me dijo alguna vez, bueno, es que quizá él autorizará algún ídolo para ser adorado. No, espéreme. Mi Biblia dice que el anticristo no aceptará de ningún Dios adoración. Adoración para nadie, solo para él. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y le fue dada potencia de orar. Ojo, 42 meses. Ahí nos quedamos. Padre eterno, te damos muchas gracias. Gracias porque nos has bendecido en tu bondad. Permite que las cosas que hemos repetido se graben en el corazón de mis hermanos y sean una bendición. Yo te ruego, Padre eterno, que esta tarde pongas tu mano sobre tus hijos y sean bendecidos tuyos por Cristo Jesús. Amén. Amén.